Buenas tardes, compañeros, compañeras de la materia Estudios de la Realidad Boliviana y Latinoamericana del Paralelo A. Como les había comentado por el grupo de Facebook, debido a todas estas irregularidades que se están viviendo en nuestra ciudad, en el país, en la universidad, pues hemos visto como una alternativa generar esta otra vía de comunicación para continuar un poco con el desarrollo de la materia. En este caso, he optado más por una videoconferencia. Según ya cómo se vayan dando un poco los acontecimientos, también veremos de tener por ahí una modalidad más virtual, es decir, que permita un poco de mayor interacción, ¿no? A través de una transmisión en vivo, un video grupal, pero bueno, eso iremos viendo según un poco los acontecimientos. Lo importante es continuar con el avance de la materia, conscientes de las limitaciones también que tiene este medio, asimismo como algunas potencialidades que nos pueda brindar, especialmente en desarrollar más esto que habíamos comentado en un momento de la Universidad 2.0, pedagogías youtuber, etcétera, ¿no? También es importante aclarar que Sebastián Morales nos hizo conocer a los docentes del programa que según las determinaciones de la Asamblea de Humanidades esta mañana se definió la no suspensión de clases, pero al mismo tiempo se asume que hay una serie de inconvenientes por los bloqueos, las protestas, marchas, etcétera, que limitan la posibilidad de llegar a a las aulas, a la universidad, a donde pasamos clases, ¿no? Entonces, así también parece un poco contradictorio esta resolución que les compartí en el grupo del STUMSA, del Sindicato de Administrativos, que está apuntando a radicalizar medidas y esto implica también cierre de predios, cesar actividades administrativas y académicas. Entonces, bueno, hay cada instancia por ahí está un poco con sus perspectivas y con sus determinaciones, ¿no? En todo caso, entonces, intentemos dar pie un poco al trabajo que teníamos pendiente y este video probablemente tenga también, no esté en un solo bloque, sino lo divida en algunas partes por una cuestión un poquito más de, de dinámica y para que sean como también materiales un poco más compactos, ¿no? Entonces entenderán que por ahí no tenemos toda la amplitud de tiempo que tenemos en las sesiones de clase, entonces trataremos de priorizar un poquito la información y también les haré llegar algunos de los trabajos, especialmente en esta sesión, que la idea era que tengamos un debate grupal. Veremos de que este debate también se lleve a cabo y ya lo organizaremos un poco más adelante mediante esta vía para que también puedan ustedes reunirse y discutir algunos de estos temas y el trabajo se pueda continuar, ¿no? Este trabajo grupal. Entonces, ya entrando un poco más en materia, teníamos y hemos venido revisando el material de Jorge Ruiz, habíamos explicado y entendido un poco el contexto sociohistórico, ideológico que acompañó la producción de Jorge Ruiz, al menos en sus primeros años y especialmente en el tiempo que Ruiz se hace cargo del Instituto Cinematográfico Boliviano. Precisamente a partir de ahí vamos a entrar, y ya habíamos entrado también viendo el corto Revolución de Jorge Sanginés, a entender un poco esta relación entre nacionalismo, indigenismo y cine. Y nos vamos a concentrar un poquito en la imagen del indio, en el imaginario, en la representación del indio en el cine de Jorge Sanginés. Les había pedido también que ustedes puedan investigar, averiguar un poco más sobre ese contexto sociohistórico e ideológico en el cual va a generar su producción audiovisual Sanginés, especialmente la etapa posterior a Revolución, el corto que habíamos visto en la última clase, y más o menos este arco temporal que queremos trazar va a ir hasta los años 80, hasta el tiempo de la nación clandestina. Ahí José Luis se tomó también la molestia
conseguir bastante material y de lanzar también un desafío intelectual que espero también encuentre esa respuesta, porque mucho del trabajo que les tenía para esta sesión presencial, pero como les digo, también la idea es que haya un trabajo grupal de esto que se está discutiendo en esta sesión. Todo ese material pues va a ser muy importante para esta reflexión. Entonces nos vamos a concentrar en indagar, en entender un poco ese contexto del nacionalismo y el cine, y especialmente de esta idea, de esta corriente también conocida como el indigenismo. Para eso es importante empezar a explicar y a que comprendamos de qué estamos hablando cuando decimos indigenismo. No solo es un tema, un asunto que habla sobre los indígenas, sobre colectividades indígenas o pueblos indígenas, sino vamos a estar entendiendo que se trata de una corriente ideológica, de un pensamiento, y vamos a tratar de un poquito seguirle el rastro, ¿no? Se habla mucho del cine indigenista, hay varios artículos que apuntan precisamente a este tipo de cine, y en algunos de ellos se resalta que el cine en Bolivia preponderantemente ha sido un cine indigenista, al menos el cine en el siglo XX. No completamente, pero en su mayoría. De hecho, desde materiales muy tempranos, como la película Guaraguara, que recientemente, creo que el domingo pasado, se hizo una presentación de este material, me parece que mediante un proceso de restauración y de darle color a los materiales. Desde este material pues nos encontramos con un cine de carácter indigenista. Otra de las películas sobre las cuales también ya hemos trabajado, hemos hablado, es Vuelve Sebastiana, precisamente de Jorge Ruiz, que también destaca por entrar dentro de esta corriente del cine indigenista. Recordemos Guaraguara hacia los años 30, década de los 30 del siglo XX, y Vuelve Sebastiana del año 53, como decíamos, año de la reforma agraria, un año después de la Revolución Nacional del 52. Y ahí mismo también dentro de esta corriente del cine indigenista pues vamos a tener la producción de Jorge Sanginés. Y hay parte de la discusión también es si todo el cine de Jorge Sanginés es un cine indigenista o son ciertos materiales los que van a tener más este contenido. Y también habría que ir pensando hasta qué punto se mantienen dentro de un indigenismo, si quieren, clásico, ya revisaremos un poquito más adelante de qué estamos hablando, o si va trascendiendo a otras formas de pensamiento, más vinculadas con el nacionalismo o incluso con lo que se conoce como el indianismo. Para hablar entonces del indigenismo, ya hemos mencionado bastante esta idea del problema del indio, que surge principalmente entre la transición del siglo XIX y el siglo XX. En Bolivia habíamos hablado de la Guerra Federal y precisamente cómo la intervención fundamental de poblaciones indias, recuerden, hablábamos de Zárate Vilca, el temible Vilca, que había sido fundamental un poco en la guerra federal, ¿no? Y de ahí empieza a surgir un poco esta idea del indio. También es importante entender que en el contexto de la Revolución Nacional, la gran pregunta que surge es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los bolivianos? ¿De quiénes está constituida esta nación? Entonces parece ser un problema, ¿no?, de identidad nacional, de identidad étnica, de ciudadanía, que se venía arrastrando desde inicios del siglo XX o incluso quizás un poco antes, ¿no? Entonces ahí es importante entender que este problema del indio empieza a constituirse en un objeto de análisis intelectual
un objeto de disputa intelectual, y ahí es que empezamos a hablar del indigenismo. Pero es un indigenismo de principios del siglo XX, por tanto está enmarcado en estas corrientes de pensamiento liberal, de las cuales ya habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Entonces tenemos un primer momento del indigenismo enmarcado en este contexto de la política y del pensamiento liberal. Y ahí destacamos a ciertos autores, entre ellos vamos a hablar principalmente de Alcides Arguedas y de Franz Tamayo, representantes además justamente de esta intelectualidad liberal, y algunos, especialmente Arguedas, mucho más vinculado hacia lo que va a ser toda esta corriente del indigenismo. Alcides Arguedas va a presentar en 1909 esta novela titulada Pueblo Enfermo. Ya tenía unos años antes sacó una novela llamada Guatawara, que luego va a tener mucho más relación con una siguiente novela que lo va a hacer también bastante conocido, que es Raza de Bronce, de 1919. Justamente este año se cumplió 100 años de la primera edición de Raza de Bronce. Se hizo todo un debate, un conversatorio en la carrera de literatura, y algunas de las conclusiones salían que parece que el debate instaurado por Raza de Bronce sigue muy vigente hasta nuestros días. Pero retomemos un poquito esta idea de que en 1909 va a publicar Pueblo Enfermo, y más bien va a ser Raza de Bronce casi la antítesis de lo que plantea Arguedas en Pueblo Enfermo. En Pueblo Enfermo, en realidad no voy a entrar mucho al detalle de esta obra, pero nos interesa destacar que dentro de este pensamiento liberal, muy vinculado a estas ideas de progreso, del progresismo, que se estaba dando a través de esta transición de un régimen de esta oligarquía chuquisaqueña, mucho más feudal, latifundista, que era casi una continuidad de lo colonial, a esta otra élite liberal, una burguesía liberal principalmente asentada en La Paz, Oruro, Cochabamba, muy vinculados a la transición de la explotación de la plata a la explotación del estaño, y también muy vinculado a la goma, al caucho en el norte, en la Amazonía, ¿no? Aspectos sobre los cuales ya hemos hablado. Entonces, dentro de ese contexto, Arguedas empieza a plantear que el problema un poco de las limitaciones en el progreso de Bolivia se debía principalmente a dos razones, según Arguedas. Una de esas razones era más de carácter geográfico, básicamente vinculado a este carácter mediterráneo de Bolivia, a la mediterraneidad o al enclaustramiento marítimo. Entonces, de esta manera, Arguedas nos vuelve a remontar a la guerra del Pacífico, donde de alguna manera Arguedas va a justificar que al haber perdido esta salida al mar, estos puertos al mar, Bolivia quedó restringida, quedó enclaustrada. Y esto no solo hubiera tenido un impacto, digamos, de tipo económico, sino también un impacto en términos sociales, culturales, incluso raciales. Precisamente el otro elemento que destaca Arguedas para este obstáculo hacia el progreso de Bolivia sería la raza. Esta raza, principalmente hablando entonces del problema del indio andino, altiplánico, que él apuntaba pues que se trataba de una raza inferior. Ya esto probablemente muy acorde o muy en sintonía con ese pensamiento poznanskiano del cual habíamos hablado, de Poznansky, y toda esta idea un poco cargada, ¿no?, de ciertos pensamientos fascistas, evolucionistas. Básicamente en ese momento también estábamos hablando de un darwinismo social muy, muy fuerte, entonces que hacía pensar a Arguedas que estos pueblos indios eran y se trataban de unas razas
inferiores, ¿no? Entonces, ahí Arguedas justamente va a vincular esta limitación geográfica, la mediterraneidad, con el aspecto racial, porque él entendía que otros países como Chile, Argentina, Uruguay, al tener sus puertos y al haber recibido migraciones, especialmente europeas, habían de alguna manera mejorado la raza, o es decir, habían generado ciertos procesos que habían llevado a cambios étnicos, raciales. En cambio, en Bolivia, según Arguedas, estas limitaciones geográficas, este enclaustramiento marítimo, había perdurado un poco que esta raza para el inferior se mantenga de esa manera, en ese enclaustramiento geográfico, pero también de alguna manera cultural, social, económico. Entonces ahí podemos destacar en este primer Arguedas de Pueblo Enfermo, que él identifica como dos enemigos, es decir, podemos leer la identificación como de dos enemigos, un enemigo interno al progreso de Bolivia, de la nación, que sería el indio, y un enemigo externo, el chileno, Chile, ¿no? Entonces se restituye mucho esta idea de la Guerra del Pacífico como un momento fundamental para pensar un poco la Bolivia del siglo XX, de los inicios de ese siglo XX. Un año después de Pueblo Enfermo, este otro autor también muy conocido, Franz Tamayo, va a publicar este texto, La creación de la pedagogía nacional. Estos libros probablemente los han incluso conocido ya en el colegio, son literaturas escolares, o que quizás en los últimos años, también con las reformas educativas, la ley Avelino Cignani, probablemente ya algunos de estos textos no son, por decirlo así, fundamentales o básicos dentro de las lecturas escolares. Entonces decíamos que Franz Tamayo, un año después, en 1910, saca este texto, Creación de la Pedagogía Nacional, y en realidad se trata de discutir y debatirle y criticarle a los planteamientos de Arguedas que había hecho un año antes en Pueblo Enfermo, ¿no? Entonces, más bien, Franz Tamayo va a plantear la idea del indio como el depositario de la energía nacional. Es decir, él ve en el indio el sustento, la fortaleza, esa energía telúrica que va a cimentar un poco a la nación. De alguna manera discute entonces con Arguedas y dice, para nada esta es una raza inferior, sino más bien es una potencia, es una fortaleza para justamente la nación. No puede ser un obstáculo, sino más bien es lo que va a potenciar ese progreso. Pero Franz Tamayo también tenía una visión en la cual el indio estaba de alguna manera vinculado o limitado a que esa fortaleza era muy física. Era cuerpo, era una potencia corporal, pero no tenía esas mismas características, digamos, a nivel mental, intelectual, ¿no? Entonces diferencia cuerpo y mente. Dice el indio es como puro cuerpo, puro músculo, pura fuerza, pero no tiene ese mismo desarrollo a nivel intelectual. Por tanto, había que educar al indio. Y esa es básicamente un poco esta propuesta. Pero asimismo, él decía, esta educación, esta alfabetización, tiene riesgos. No se puede educar directamente a esta potencia, esta fuerza indio, porque puede ser algo muy descontrolado. Hay que irlo haciendo paulatinamente, procesualmente, y hay que empezar más bien a educar un poco a esas élites criollas, mestizas, para luego recién alfabetizar, educar al indio, ¿no? Esto él le va a llamar una pedagogía profiláctica. Entonces aquí Franz Tamayo, discutiendo con Arguedas, con este primer Arguedas de Pueblo Enfermo, de alguna manera restituye también lo que se va a entender como una colonialidad del saber, ¿no? Haciendo esta separación entre mente y cuerpo. Él dice, el indio es pura potencia, es puro cuerpo, pero no tiene mucha mente, mucho intelecto. Hay que irlo educando además con ciertos cuidados. En Franz Tamayo
y de alguna manera en eso van a coincidir con Arguedas. El mestizo, aparece la figura del mestizo diferente a la del indio. Para estos autores, básicamente la idea del mestizo va a ser la mezcla de lo peor entre el blanco y el indio, es decir, entre el no indio y el indio. Eso sería el mestizo, es decir, aquel que está o representa un poco lo peor de estos dos mundos, el mundo blanco, el mundo cara y el mundo indio. Entonces, esa es un poco la idea que aparece en estos autores sobre el mestizo. Como les decía, 10 años después de Pueblo Enfermo, Arguedas va a sacar una otra novela, Raza de Bronce, que va a cambiar mucho este primer planteamiento de Arguedas, ¿no? En Raza de Bronce, más bien se va a fijar o va a crear un indio ideal, es decir, un indio puro, que sería o estaría muy vinculado con esta idea de ancestralidad, de originalidad, que habíamos hablado especialmente cuando trabajábamos el tema de Tiahuanacu, o incluso, por ejemplo, con relación a Vuelve Sebastiana, a los Urus Chipayas y esta gran ancestralidad, ¿no? Entonces, en Raza de Bronce se va a concentrar mucho en una figura del indio como un indio puro, es decir, no contaminado, que ha mantenido todas esas características ideales, ¿no? Pero se vuelve un indio ideal porque en realidad en ese contexto del siglo XX pues ya se estaban dando una serie de procesos de cambios culturales, de transformaciones, de resistencias, pues que no respondían precisamente a esta visión del indio ideal, ¿no? Y ahí la figura del mestizo, que como les decía que de alguna manera comparte esa idea con Franz Tamayo, el mestizo como lo peor del mundo blanco y del mundo indio, del mundo no indio y del mundo indio, el mestizo pues está en contra del indio, ¿no? Es de alguna manera su antagonista, su némesis, ¿no? Hay un artículo interesante de otro autor que simplemente se los comento un poco entre paréntesis, que decía que el mestizaje es como mezclar chicha con vino, ¿no? Entonces, la borrachera producto de esa mezcla entre chicha y vino sería un poco esta idea del mestizaje, ¿no? Por ahí alguien se anima a hacer el experimento, la prueba y a ver qué resultados da esta embriaguez entre chicha y vino. Entonces, volviendo a Arguedas y a Raza de Bronce de 1919, entonces tenemos la imagen de un indio ideal que no necesariamente está reproduciendo o se relaciona con poblaciones indias o indígenas de aquellos años, y una visión de un mestizo que está contra el indio. Es importante destacar esto de Arguedas y especialmente de Raza de Bronce, porque precisamente uno de los primeros elementos de influencia en Jorge Sanginés va a ser la lectura de Raza de Bronce. Raza de Bronce, como les digo, se edita por primera vez en 1919, pero la versión que vamos a conocer o que va a ser más difundida ya hacia esta época o de forma contemporánea es una edición de los años 40, del 45 más o menos. Entonces, donde hace algunos cambios, algunos ajustes. Entonces, es esa versión la que luego se vuelve una literatura. Como les decía, incluso se va a volver una literatura clave, básica, escolar. Y de ahí entendemos que hay un fuerte lazo de Sanginés con lo que pasa en Raza de Bronce. Quienes hayan visto, y espero que todos hayan visto Ucamau, pues mucho de la historia que se va a contar en Raza de Bronce la vemos de alguna manera en Ucamau, ¿no? Y también este aspecto del mestizo contra el indio y también una visión del indio ideal aparece sustancialmente en Ucamau de Jorge Sanginés. Entonces, para cerrar un poquito esta primera etapa de ese indigenismo liberal, podemos decir que se trata de un indigenismo paternalista, es decir, siempre se ve al indio como inferior o como un niño, como un infante que había que educarlo,
Y también aparece muy fuerte esta idea del indio como mano de obra, como fuerza, como potencia física, no así mental, que necesitaba ser orientado y guiado, ¿no? Entonces, este indigenismo liberal es de orden paternalista y que ve y concibe al indio como una mano de obra importante para el progreso nacional, ¿no? Entonces, cuando Franz Tamayo estaba discutiendo con ese primer Arguedas, probablemente estaba viendo una potencia en lo indio, pero una potencia en tanto una mano de obra, y probablemente una mano de obra barata que había que saber orientar, guiar, educar con ciertos cuidados para que esto genere también esos horizontes progresistas, es decir, esos horizontes de progreso de la nación boliviana. Entonces siempre había que estar como tutores o tutelando a esta fuerza, a esta potencia, de ahí que hablemos de un indigenismo paternalista. Eh, Entrando a esta segunda parte sobre lo indio en Bolivia, después de haber visto un poco el indigenismo liberal, con la revolución del 52 tenemos un cambio importante en esta visión, en esta imagen, este imaginario que se va dando respecto al indio. Recordemos, con el 52, para René Zabaleta, ya habíamos hablado de esta idea del momento constitutivo donde las relaciones entre Estado y sociedad van a dinamizarse, van a sufrir cambios, se van a reestructurar. Es la revolución del 52 un momento entonces constitutivo que está bastante impulsado por un proyecto civilizatorio, ¿no? Y este proyecto civilizatorio se va a traducir en la sindicalización del ámbito rural, ¿no? Esta sindicalización entonces va a promover la emergencia de sindicatos agrarios. Recuerden que decíamos que ya para los años 40 se hizo la abolición del pongueaje, empieza a cuestionarse estas relaciones de explotación laborales en el ámbito de las haciendas, lo cual sería una de las razones que costó el colgamiento o que implicó el colgamiento de Villarroel en el año 46. Entonces la Revolución Nacional y con la reforma agraria precisamente apunta a esta sindicalización. ¿Esto qué significaba entonces? Significó campesinizar al indio. La vía de hacerlo parte de la nación, de esta nación emergente, de este Estado nacionalista del 52, era vía la campesinización. Entonces ahí empieza a cruzarse el tema étnico, ¿no? Estas características étnicas muy vinculadas a lo indio que habíamos discutido en algún momento con lo de Ruiz, ¿no? Los urus muratos, los urus chipayas, iruitus, los aymaras, otras poblaciones. Y esto va a sobreponerse a esto una concepción de clase, ¿no? Principalmente pensando lo campesino en términos de clase social. Entonces, si bien se articula clase con etnia, pero esta idea de campesinización implica sobreponer la condición de clase a estas condiciones étnicas, ¿no? Entonces, parte de este proyecto civilizatorio, ya no ver al indio en ese sentido, como había sido visto en el indigenismo liberal de principios del siglo XX, sino en verlo como campesino. Y de esto habíamos hablado también un poco cuando hablábamos de la voz en off en Vuelve Sebastiana de Jorge Ruiz, ¿no? Es decir, para entender a esas poblaciones, decíamos, había que hablar en ciertos términos para que el espectador, el no indígena, se acerque un poco y entienda a estas poblaciones, a estas colectividades étnicas. Es precisamente ese proyecto de civilizatorio el que va campesinizando a estas poblaciones. Entonces el indio deja de ser ese indio, ese depositario de alguna manera de la energía nacional, ese menor de edad que había que educar, que había que orientar,
para constituirse también en un sujeto sindicalizado, político, colectivo, pero en términos de campesino, ya no de indio, ¿no? Y ahí se dan un cambio, por ejemplo, en las estructuras organizativas, se cambia un poco la estructura propia de Aylus, los gilacatas se vuelven secretarios generales, es decir, se cambia un poco del AILU a la idea del sindicato agrario. Entonces se va cambiando estructuras fundamentales de organización social y política. Y por otro lado, el mestizo, que decíamos que en esta etapa anterior del indigenismo liberal era visto como la mezcla de lo peor entre lo blanco y lo indio, en esta visión muy dicotómica, en esta época del nacionalismo revolucionario, el mestizo más bien aparece como un sujeto resultado de cambios políticos y culturales. De alguna manera el mestizo se convierte en el ciudadano ideal de esta nación que surge con el 52, de esta nueva visión de nación, de este nacionalismo. Entonces el mestizo constituye un poco el ciudadano ideal, ¿no? El sujeto precisamente de resultado de estos cambios que se habían dado, que habían llevado a la revolución del 52. De esa manera, el campesino también podía integrarse un poco a esta visión de ciudadanía, es decir, participar de esa ciudadanía boliviana, en tanto también un proceso de asimilación y de integración a la nación, al mestizaje. Entonces, las características un poco de este sujeto es que tenía que ser castellano hablante. Hay mucho entonces del proyecto educativo va a llevar a la castellanización, ¿no? A través de la educación rural, también que habíamos hablado como uno de los factores fundamentales de este proyecto nacionalista, ¿no? También este campesino, el mestizo, tenía que estar integrado al mercado. Ese era un cambio fundamental. También algo de esto habíamos hablado en la anterior clase, que era todo este apoyo, toda esta generación de desarrollo. Necesitaba un sujeto que trabaje, que aporte a principalmente el desarrollo rural, en el caso del campesinado, ¿no? Entonces, el campesino en esta condición de clase sobre etnia va a tener que, o para integrarse un poco más a esta ciudadanía boliviana, hablar el castellano y estar integrado al mercado. Entonces, esta segunda etapa del nacionalismo revolucionario va a ser un giro fundamental en la imagen, la concepción de lo indio en Bolivia. Con estos dos primeros momentos cerramos esta primera parte de la sesión, y en una segunda parte desarrollaremos algunos aspectos adicionales.